Buenas tardes, señoras y señores. Me voy a dirigir a nuestro presidente, Pedro Sánchez. Me voy a dirigir a él por medio de este medio, valga la tautología, por dos cosas. Una, decirle que hemos entendido, yo personalmente, he entendido su carta a la ciudadanía. La he entendido. Lo que parecía un juego de ping-pong, ping-pong, ping-pong con la sociedad española, al cabo de los 5 días nos ha revelado su verdadera cara. Y esto, no siendo la primera vez, es la definitiva que hago caso a cualquiera de sus palabras. Cualquiera. Yo, personalmente, no me puedo creer lo que salga de la boca de nuestro presidente. Es duro, ¿eh? Es duro. Atreverse a decir esto es que es el líquido que ha colmado el vaso. La carta ha resultado ser poco más que lágrimas de cocodrilo. Es decir, mientras se presentaba como un cordero en el matadero, se presentaba como la víctima de la sociedad española, de los políticos de la oposición, de la prensa, de toda la sociedad. Mientras se presentaba como víctima, preparaba lo gordo. Lo gordo. Bien, he dicho, esto es lo primero, decirle que yo ya no me creo absolutamente nada. Cuando te dice te doy, no te dice lo que te va a quitar. Te dice que es víctima y no te dice la venganza, si es que se puede llamar venganza, sino que lo quiere tildar como venganza. Pero en definitiva, es el verdugo. Es el verdugo. Por lo tanto, esto es lo primero. El señor Sánchez no es de fiar. No es de fiar. Ni ahora dentro de España, ni después fuera de España. Pues que no nos hable de elecciones europeas. Que no nos hable de elecciones europeas. Porque España no está preparada para fiarse del PSOE y de los socialcomunistas, el PSOE en la cabeza, para representar a nadie en Europa. Es lo más ruin que la sociedad española ha podido
ver con sus propios ojos. Voy a argumentar por qué digo esto. Hubo un tipo en el siglo XVIII que muchos conocerán. Os lo voy a contar como anécdota, pero una anécdota real. Visto lo visto. Se llamaba el señor Montesquieu, francés, y escribió un libro que se vino a llamar, que llamó el a ver si me acuerdo perfectamente, el espíritu de las leyes. Se llamaba así, el espíritu de las leyes. Este es el título del libro de Montesquieu. Ahí dentro, en el resumir las cuentas, consideraba que el valor supremo de la política es la libertad. El valor supremo, según Montesquieu, en política es la libertad. Cuando yo me desplazo del siglo XVIII al siglo XXI, veo que Sánchez, desde que entró en el poder, de la manera que entró, no hay libertad. No hay libertad. Todo está forzado. No hay libertad. Por lo tanto, no cabe en el libro de Montesquieu el espíritu de las leyes. No cabe. Pedro Sánchez no cabe ahí. Ni una uña de Pedro Sánchez cabe en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Sigo comentando. ¿Cuántas veces el señor Sánchez ha dado a los españoles muestras de poco afable, poco adicto a la libertad? Si no es confinando a la población y haciendo política detrás, sin que nadie le pueda arrebatar la razón suprema, es porque intenta insultar a todo el mundo que se ve enfrente, no responde a las preguntas que la ciudadanía le hace, ni siquiera en el Congreso. Observarlo, observarlo. En las próximas comparecencias de Sánchez en el Congreso, respondiendo a las preguntas. Observarlo, por favor. Es un pequeño ejercicio para intentar decirles que es incapaz de decir las cosas como son, de levantar la cabeza y responder a las preguntas que le hacen, porque no sabe lo que es la libertad. Le preguntan una cosa, responde insultando al interlocutor. Siempre, siempre, siempre. Ya le tiene dos palabras. La derecha y la extrema derecha. Esto no falta nunca en el discurso de Sánchez en el Congreso de los Diputados. La derecha y la extrema derecha. Con eso no hay libertad. Hemos visto
que hasta quita la libertad de trabajar libre, trabajar libre, al mismísimo jefe de Estado. Hemos visto a Sánchez presionar al jefe de Estado para que haga lo que él quiera. Os había contado alguna vez en un vídeo lo de obligar al rey a violar la Constitución. El artículo 99.1, aprovechando que le habían, la propia Constitución decía que cuando el primer candidato propuesto no haya sido investido, se retoman los trámites, se siguen los demás los trámites previos para la investidura. Pero obligó al rey a retomar la situación como desde la rueda de consulta, otra rueda de consulta. ¿Por qué? Para quitar del medio a Feijóo, en el sentido de que ha perdido tiempo, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, yo voy a entrar desde una consulta exclusivamente para mí, que luego no se llevó a cabo del todo, porque también faltaron los apoyos. Por eso el rey ni siquiera le exigió, porque él lo quiso así, no le exigió que compareciesen los nacionalistas vascos y catalanes, porque ni siquiera iban a presentarse como la primera rueda. Lo cual nosotros dijimos aquí, si Sánchez no dice al rey que si los apoyos que dice que tiene no están en el Congreso, el proceso está invalidado. Está invalidado, aunque digan que sí, como lo han hecho, han apoyado al rey, a Pedro Sánchez en el Congreso. Estos apoyos normalmente, si España fuera libre, no debían de haber valido. Usted no puede afear al rey y decir que el Congreso es el que manda sobre el rey. No, no es así. El Congreso no manda sobre el jefe de Estado. El Congreso no manda sobre el jefe de Estado. El Congreso, el jefe de Estado, confía en el buen hacer del Congreso. No os olvidéis que hemos pasado de un rey absoluto en el antiguo régimen a un rey democrático. Por lo tanto, los poderes que antiguamente eran todos del rey, los delega a los tres poderes. Los delega a los tres poderes. Allí está la esencia de la libertad que Montesquieu quiere hablar. Que lo aprenda Sánchez. Es decir, está ejerciendo una delegación de poder de un rey. Porque el rey, si hubiese conservado estos poderes, estos tres poderes, estaríamos en una monarquía absoluta. Lo que no es. Ahora el rey cede los tres poderes a cada uno que corresponda. A la justicia el poder judicial, al parlamento el poder legislativo y el ejecutivo el poder ejecutivo, pero cada uno en su sitio. Donde Pedro Sánchez se ha olvidado es que se ha ido mentalizando como un crío que el rey no pinta nada. Esta historia que han venido contando la izquierda de este país,
que el rey es puro decoro. Puro decoro. Nada menos cierto que esto. Un jefe de Estado no es un decoro. Un jefe de Estado no es un decoro. Y luego observar una cosa en la Constitución. Se habla poco de jefe de Estado. Casi, yo diría una vez. Una o un par de veces. No lo sé. Pero está repleto el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Era una trampa constitucional. Porque era más fácil utilizar el nombre del rey y llenarlo en toda la Constitución. Porque el rey como tal, yo llamo eso uno de los agujeros negros de la Constitución española. Porque tarde o temprano, la izquierda que ha venido afeando al rey a lo largo de los siglos, ha venido atacando, ha venido impidiendo que el rey ejerza su jefatura de Estado con tranquilidad, pues llenaron la Constitución de que el rey, las funciones del rey, las funciones, pero se olvidaron una cosa, que dijeron, el rey es el jefe de Estado. Por lo tanto, cualquier persona que vea en la Constitución española hablando de que el rey, la palabra rey, hay que entenderla no como rey, sino como se trata de un gobierno democrático, lo que hay que entender no es el concepto de rey, hay que entender lo que la llave de la Constitución dijo. Esto es, el rey es el jefe de Estado. Por lo tanto, donde pone el rey en toda la Constitución española, hay que entender jefe de Estado. Las funciones del rey dentro de la Constitución son funciones del jefe de Estado. Las funciones, las prerrogativas, las consideraciones que tiene el rey dentro de la Constitución son consideraciones atribuibles a jefe de Estado. Pedro Sánchez, cuando tú hagas algo contra el rey, no lo haces al rey, lo haces al jefe de Estado. Bien. Ya he marcado un poco dónde falla Sánchez en la libertad. Montesquieu decía, el enemigo de la libertad es el poder. Allí encontramos a Sánchez. ¿Cómo le gusta el poder? Más que cualquier cosa en el mundo. Puede vender a cualquiera contando de que tenga poder. Esto es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. El poder. Por eso, Montesquieu observó que la libertad genera otras muchísimas percepciones, muchísimos conceptos que van asimilados al concepto de libertad para poder contrapesar, para hacer contrapeso al poder que es el enemigo de la libertad. Una verdad que se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta hoy día. La libertad. Pero también la paz, la convivencia, la empatía, el respeto al contrario, al adversario. Estos lenguajes, Pedro Sánchez no los conoce. Pedro Sánchez no lo conoce. Se mete en todos los líos, en todas las guerras. El PSOE es el alma mater de la propia guerra.
Nada más consultar la historia de España. El PSOE, el PSOE y el comunismo. Cuando dicen revolución, es una guerra. Y las guerras no son amigas de progreso. Por lo tanto, las palabras progreso no son más que, bueno, eh, como quien dice, son divagaciones. No se puede progresar con la muerte. Usted si propina la muerte a la gente, ¿cómo va a progresar? Los que se han muerto ya no pueden, porque ya se han muerto. Pero los que quedan y se someten a su dictadura también están muertos de miedos. Entonces, ¿quieres gobernar un país sin libertad? Sin libertad. Este es el segundo volante que iba a decir que voy a contestar a Sánchez, porque decir que va a perseguir a los periodistas que son díscolos a sus premisas, que va a perseguir a la oposición para no criticar sus corrupciones, ¿eh? Quiere disimular, quiere hacer desaparecer, que la gente resalte la corrupción que hay dentro del PSOE. Es que la hay. Es que la hay. Este presidente no puede llevar a un gran éxito de las elecciones europeas. Un presidente que es capaz de violar la propia ley europea. La propia ley europea que condena los totalitarismos. Él se convierte en un totalitario, desafiando a la comunidad europea. Una comunidad europea, una institución europea que está condenando los personalismos clásicos. Hitler, Mussolini y Lenin. Esto es historia, ¿eh? No me lo invento yo. Eran regímenes totalitarios, regímenes personalistas. Mira cómo acabaron, con genocidios, con exterminio. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí en España? Lo mismo, genocidios, exterminio. ¿Eh? Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces la Unión Europea toma una resolución que cualquier resolución de la Cámara Europea, y además el Partido Socialista lo aprobó, lo apoyó. Eso fue en septiembre, me parece, de 2019, en Estrasburgo. La ley, la instrucción 2019-28/2819 contra los totalitarismos. Como quien dice que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue que fue provocado, ya lo diré bien, con estos totalitarismos y que acabó con millones y millones de muertos, no se puede volver a repetir. Pues no, aquí en España, hoy en día hay que echar, por orden de este gobierno, hay que echar laureles a la República que exterminó, por lo menos intentó exterminar
a todo aquel que profesase la fe católica. Esto no es negable, es una realidad histórica que se quiere silenciar. No se puede silenciar el simbolismo macabro del cementerio de Paracuello de Jarama. Está a 2 pasos en Madrid. Cualquiera puede visitarlo. Y nunca se habla de ello. Silenciar a las víctimas del socialcomunismo, el PSOE y el comunismo. Es la verdad. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué con tantos ataques la oposición de este país se limita a llorar, a lloriquear? Hay que decirle en el Parlamento que el PSOE no tiene por qué dar lecciones de defensa de la democracia, porque nunca hubo tal democracia con el PSOE. Y sacar a flote todo esto. Los que murieron a mano de estos, ¿quién les va a defender? Si no los españoles de hoy. Debemos decir a Sánchez que no. Si hay que callarse de la historia, hay que callarse ya, olvidarlo. Pero tú no puedes decir que olvidemos a sus verdugos, políticamente hablando. Nos tenemos que olvidar de tus verdugos, pero acordarnos permanentemente y sangrar nuestros esfuerzos para recordar a tus víctimas, a los que cayeron en la guerra civil del bando republicano. Bien, pero no hay que olvidar una cosa. Esta guerra era una guerra republicana. Franco era republicano. Esto no era del pueblo. Era una guerra militar. Rebelión militar. Luego, nos están engañando. Esta guerra era una guerra de la propia república, igual que el PSOE intentó el hacer golpe de Estado a la propia república en 1934. Lo mismo que hizo el intento que hizo el PSOE, que no prosperó, lo hizo Franco. Era republicano. Por cierto, el general más joven de toda Europa. Bien, la suerte fue que en la guerra de Franco, la rebelión, hay que recalcarlo. Rebelde quiere decir uno de nosotros que se ha salido, que se ha rebelado. Luego, era una guerra civil, pero provocada por la República. ¿De acuerdo? Por la propia República, porque la propia República se hizo golpe de Estado a sí misma unas cuantas veces. La guerra de Jaca. Así que, por lo tanto, señoras y señores, este mensaje de recuerdo del el filósofo, escritor francés, se lo quería recordar a Pedro Sánchez porque el valor supremo, se lo recuerdo, el valor supremo de la política es la libertad. Hoy, si no hay libertad, no podemos hablar de paz. Si no hay libertad, no podemos hablar ni siquiera de democracia. Si no hay libertad, no podemos hablar de independencia de los jueces.
independencia de los jueces, el empeño de Sánchez ahora, después de descansar a su antojo, robarnos dinero. O sea, tú vas a descansar, olvidas que eres presidente de gobierno. No te han elegido, si es que te han elegido, para ir tomando tus tapas en privado, ni siquiera para un día. Ya no te digo 5 días o más. Desconectado de la política. Esto era para usurpar a los ciudadanos lo que es suyo. Necesitamos un gobierno estable. Bien, y un gobierno que asuma sus responsabilidades. Si los jueces te tienen que juzgar por algo, mira a Trump. Trump, que la izquierda ha querido tachar de malo, que puede ser malo o bueno, me da igual, pero Trump se ha sentado en el banquillo. Más testimonio jamás Pedro Sánchez podría dar. Decir, pues mira, el país es así. Ha considerado y Trump tiene dinero a punta pala, no se ha escapado. No se ha escapado de ir a la justicia. Y también y va con la cabeza bien alta a responder. Si le tiene que meter en la cárcel, ya le meterán. Pero si no le meten en la cárcel, se presenta a elecciones. Ya está. Este es el juego democrático. ¿Se atrevería Sánchez a ir a la justicia si le llamasen? Sin armar follones como el fin de semana pasado. ¿Está dispuesto a ser demócrata? Que va a la justicia sin hablar de lawfare. ¿Quién le ha dicho a Sánchez y a sus colegas que los jueces no pueden ser, los políticos no pueden ser juzgados? Entonces las leyes son para quién? Son para los que no tienen voz. Anda ya, anda ya. Si hay que ir al juez, si hay que sentarse en el banquillo, habrá que sentarse. Para eso pensamos que usted es demócrata. Si nos dice que no puedes, no quieres e intenta obstruir la labor de la justicia, esto es un delito. Y tendrá que responder por él. Señoras y señores, gracias.